Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde la página 75 del Tratado de Gitín. Comienza nuestro estudio de hoy con una veraitá, una Mishnah en realidad que está en Masajet Arajin. Ahí se nos habla sobre las ciudades, sobre las ciudades amuralladas eh, que tienen murallas desde los días de Yoshua, que tienen una ley sobre alguien que compra un campo ahí, tiene un año para recuperar ese campo. Entonces nos dice así, Tnan Hatam, así fue enseñado en Masejet Arajin, Barishona, al principio, antes de que hubiese un decreto de los sabios. Allá, Nitman, Shenem Asar Jodesh, Beyom Shenem Asar Jodesh, que Sheye Halutlo. Es decir, al principio, ¿cómo hacía la gente? La gente compraba una casa dentro de una ciudad amurallada. Y dijimos que tiene 12 meses para el dueño primero para recomprarla. Cuando se cumplían los 12 meses, el comprador se escondía y entonces venía el dueño con el dinero y no lo encontraba, no podía pagar, no podía recuperar su casa y se la quedaba el otro para siempre. Entonces, ¿qué hicieron? Itkin Hillel Azaken. Entonces, Hillel Azaken decretó, שיהיה חולש את מעותיו ללשכה ויהיה שובר את הדלת ונכנס. ומתי שירצה חלה, יבוא וייטול את מעותיו. Entonces, ¿qué decretó Hillel? Cogiese el dinero, el que quería recomprar su casa, y que lo tirara en la lishka, en un lugar especial destinado a ello, y que rompa la puerta y que entre a su casa. Y cuando quiera que recaiga la compra, que venga a la lishka y que tome su dinero, el que era el comprador. La más Raba dijo, Raba, mitakantosh el Hillel lishma. Es decir, esto funciona solamente a partir de cuándo? A partir de que Hillel decretó. Entonces, vamos ahora a volver a nuestro tema de los gitín. ¿Qué habíamos dicho? Ares de gite, halmenat, shetitnu lim, natayin zuz. Este es tu get a condición de que me des 200 monedas. Venatnalo y se lo dio. Entonces, ¿hay que aprendemos? Y mi dato, si se lo dio por voluntad, megoreshet, está divorciada. Al corjó, contra la voluntad del marido, en Amegoreshet. ¿Por qué? Porque hasta que no hubo el decreto de Hillel, la persona no podía recibir un dinero de una compra o de una venta o de una acción alágica si no era su voluntad. Mi de Ister le tacune. Por eso es que Hillel necesitó decretar Netina be al corjó, dejábale netina. Entonces, a partir de que Hillel decretó esto, incluso que le dio el dinero contra la voluntad del marido, entonces es como si se lo dio y por lo tanto está divorciada. Miklal de be alma, netina be al corje, lo have netina. ¿Por qué? Porque de manera general, dar contra la voluntad no se llama que diste nada. Contra la Gemara, matkible, rapapa, veitema, Rabishimi Barashi. Entonces pregunta ahora, Rav Papa, y algunos dicen que fue Rabishimi Barashi. Vedilma, aquí le ticune, y a lo mejor vamos a decir, podemos decir que Hillel necesitó hacer esta tacana, este decreto, no es porque Netina Beal Corjo no es Netina. Shelo Befanab, porque a lo mejor es porque no está delante la persona. Abal Befanab, pero si está delante, ven mi dato, ven Beal Corjo, ya sea que se lo dio por su voluntad o contra su voluntad. A Benetina se llama que se lo dio. Trae la Gemara una versión opuesta a lo que acabamos de ver. Veíca de hambre, quienes dicen, Amar Raba, dijo Raba, Mitakantosh Hillel, desde que Hillel decretó, es decir, en cuanto a las ciudades amuralladas. Entonces, el que le da un gueto a su esposa y le dice, este es tu get a condición de que me des 200 monedas. Menatnalo y se las dio ella. Ben mi dato, ben al corjó, ya sea que quiso el marido recibir o que no quiso. Havia netina se llama que le dio y por lo tanto está divorciada. Le Hillel le ticune. Y aquello que Hillel necesitó hacer esta cana.
¿Cuándo es? Shelo befanab, cuando el marido no está delante. Abal befanab, pero si está delante, ben midato, ben bealcorjo, havia netina. Ya sea que está delante o que no está delante, se llama que le dio. Pregunta entonces la Gemara Matkible, Rav Papa, Veitema, Rabashi Balashi, Shimi Balashi, lo mismo. Es decir, estamos viendo una misma versión con algunos pequeños cambios. Entonces preguntó Rav Papa, y algunos dicen que fue Rav Shimi Balashi, de Dilma, podemos decir a lo mejor, de manera general, al filo Befanav Nami, que también si él está delante, Midato in al Corjolo, a lo mejor también cuando está delante el marido, si quiere, sí, se llama que dio, y si no quiere, no se llama que dio. Vehilel, Mai de Istarich Lele Takin. Entonces, ¿por qué Hilel necesitó establecer? Es solamente Mashetiken Rak Beofan Shaitaha Netina Lo Bifnea Mekabel. Fue solamente cuando se dio, cuando no está delante, el que tiene que recibir. Se vuelve la Gemara a la discusión entre Rabban Shimon ben Gamliel y Rabbanán. Iba a fijar cuál es la halajá. Amar Rabba Babrajana, Amar Rabbi Yohanan. Kol Makom Sheshana Rabban Shimon ben Gamliel, Bemishnatenu halajá kemoto. Ahí donde Rabban Shimon ben Gamliel dio su opinión en nuestra Mishnah, la halajá es como él. Hutz, salvo. Me'arev, es decir, es decir, que dice aquí, explica, dice, si puso la condición el prestamista que puede cobrar la deuda de aquel que él quiera, ya sea que es el garante o que es el que pidió el préstamo, y ahí opina Ramash Ben Gamliel, que si el que pidió el préstamo tiene bienes, el prestamista no puede cobrar del garante. Y la halajá no es como él. Zaidan es lo que estamos viendo en nuestra Mishnah, el tema de la ropa. Es decir, que la mujer le dijo a condición de que, este es tu gueta a condición de que me devuelvas mi ropa, y la mujer había perdido la ropa, dijo, dale su dinero, dijo Ramash Ben Gamliel, ahí dijimos que no es la halajá como él. Urreaya Jaroná. Es decir, que si en el momento del juicio dijo el que está siendo juzgado que no tiene testigos, Shen lo erim, pero allá upascueta din, y no tiene pruebas, y ya fijaron el din, la ley, después de esto trajo testigos y una prueba, la Mashemón Gamliel opina que se acepta esa prueba, y la halajá tampoco es como él en este caso. Entonces, en estos tres casos, la halajá no fue como él, pero para el resto de casos, la halajá queda como Ramash Shimon ben Gamliel. Tanur Rabbanán, ese nuestro sabios en una vereita. Le dio un get a su esposa y le dijo, Ares de Giter, vean Sheli. Este es tu get y el papel es mío. El papel donde está escrito es mío. Ename Goreshet, no está divorciada. ¿Por qué? Porque dice la Torah Benatán la, Benatán Beyadea. Le dará en su mano, es decir, que le está dando también el papel. Ares de Giter, pero se le dijo, este es tu get, al menach takziri li etanayar, a condición de que me devuelvas el papel, me Goreshet, ahí está divorciada. ¿Cuál es la diferencia entre el principio y el final? Es decir, aquí entiende la Gemara que la condición de la vereitá es almenat, toda nuestra discusión de dónde surge. Si almenat es hasta que se cumpla la condición, o si almenat es desde ahora. Bien, entonces, si te digo, ese es tu get a condición de que me devuelvas el papel, entonces, ¿qué me vas a decir? Si solamente es un get cuando se cumple la condición, entonces no es un get. ¿Por qué? Porque cuando me devuelves el papel, se cumple y entonces en ese momento no tienes belladea. Pero si es desde ahora hasta que se cumple la condición, cuando le devuelve el papel, entonces se cumple la condición de manera retroactiva. Toda esa era nuestra discusión. Entonces dice, ¿cuál es la diferencia entre el principio y la final? Amar Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Hamani, como quién es esta vereita. Rabban Shimon ben Gamliel es como Rabban Shimon ben Gamliel de Amar, que dijo en nuestra Mishnah, Titenlo et damea, si le da el valor de esa prenda, a Hinami, entonces ahí ella dice que es Megoreshet. Aquí también, Efshar, de Mefaisale Bidme, a lo mejor ella le puede convencer con dinero, no te voy a dar el papel, te voy a dar el valor del dinero.
Aquí le Abaye le preguntó a Abaye, Emur de amar, aquello que dijo Ramashon Ben Gamliel, ¿sí? Que puede darle el dinero en lugar de la prenda y que queda divorciada. De Urrak es solamente Eja delete BN. Es decir, porque la ropa se perdió. Por eso es que le puede dar el dinero. Eja de ite BN, pero aquí que el papel está delante. ¿Mi amar acaso lo dijo? Pues él, Amar Abaye, dijo Abaye, Haman, ¿y como quién es entonces la vereita? Rabbi Meir es la opinión de Rabbi Meir de Amar, que dijo, sí, Bainan Tenae Kaful. Es decir, para que una condición sea una condición válida, es necesaria que sea doble, como vamos a estudiar hoy. Ajá, aquí, en el final de la vereita, Halo Kafle le Tenae, no dobló la condición. Es decir, tendría que haber dicho, si me devuelves, entonces será un get, y si no me devuelves, no será un get. Por lo tanto, la condición queda anulada. Matkif le Raba, le preguntó Raba a Bay, ¿acaso Tahama, el motivo por el cual recae el get, incluso que no es una condición doble, es de lo kafle litnae, es porque el marido no dobló la condición? Ha, entonces se entiende de tus palabras, kafle litnae, que si llega a doblar la condición, los abeguita no sería un get. Entonces, eso no puede ser, migde. ¿Por qué? Porque para Rebbe Kol, Tenae, Mejeja, Gambrinan Leu, ¿de dónde aprendemos todas las condiciones? ¿De dónde aprendemos cómo se hace para poner una condición? Mitnae, Benegadu, Ben Reuben, se aprende de las condiciones que pusieron los hijos de Gad y los hijos de Reuben, es decir, vimos al final de Sefer Bemidbar, que los hijos de Gad y los hijos de Reuben le pidieron a Moshe, déjanos quedarnos de este lado del Jordán. Y ahí hicieron unas condiciones. Si pasamos en vanguardia y conquistamos la tierra con nuestros hermanos, entonces podemos heredar de este lado del Jordán. Y si no pasamos, entonces nuestra herencia estará del otro lado de la tierra junto con nuestros hermanos. Entonces dice así, Mahatam, entonces hay que aprender de ahí cómo funcionan las condiciones. Igual que ahí, Tnai Kodem Lemaase, la condición es anterior a la acción. Afkol Tnai Kodem Lemaase. Entonces, toda condición que uno quiere poner para algo tiene que ser antes de la acción. Es decir, yo no puedo decir, te divorcio, estás divorciada a condición de qué. Debería decir, a condición de que hagas esto, estarás divorciada. La fuque jaja, para excluir esto, que dijo, a condición de que me devuelvas el papel. De Maase Kodem Letnai. Aquí el acto es antes de la condición, porque queda divorciada antes. Entonces, por eso es que no es doble. A lo mejor está diciendo. Él ama Rabba. Entonces dijo Rabba, Mishum, es decir, el motivo de que el final, efectivamente, el motivo de que el final queda divorciada, ¿qué es? Mishum de loja al Tnai, porque no recae la condición. De Maase Kodem Letnai, porque la acción es anterior a la condición. Pregunta entonces la Gemara, Matkivle, Rabada Baraaba. Entonces le preguntó Rabada Baraaba, ¿acaso Ta'ama de Maase Kodem Letnai? ¿Acaso esta acción, el motivo es que la acción es antes de la condición, de que se cumpla la condición? Ha, es decir, se entiende de tus palabras, Tnai Kodem Lemaase lo Habeguita, que si la condición es anterior a la acción, no sería un get. ¿Por qué? Porque en el momento en el que recae el get, el papel no está en las manos, como en el principio. Y entonces dice, no, esto no es correcto. Dice, de Koltnai me eja gamlina leu, ¿de dónde aprendemos todas las condiciones? Las leyes sobre cómo poner una condición. Mitnai benegadu ben Reuben, de las condiciones de los hijos de Gad y los hijos de Reuben. Mahatam tnai bedabar ejad, umase bedabar ajer, afkol. Entonces, igual que ahí, la condición es sobre una cosa y la acción es sobre otra. ¿Qué quiere decir? La condición de los hijos de Gad y de Rubén, ¿cuál es? Sí, vamos a conquistar la tierra de Israel. ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo que reciben en contrapartida? Una herencia. Bien, una cosa es ir a hacer la guerra y otra cosa es la herencia. Entonces, la condición está en una cosa y la herencia va sobre otra. Entonces, todas las condiciones también, siempre que yo quiero poner una condición, tiene que ser sobre otra cosa. La fuque aja, para excluir esto,
De Tnayo va a ser Bedabarajado. Es decir, que en el cual la condición y la acción están en lo mismo. Es decir, el papel donde está el get es la condición y la acción. El papel hace el get y el papel da la condición de que si se lo devuelve, se cumple. El amar Rabada Baraba. Entonces dijo Rabada Baraba. Mishum de Tnayo Maase Bedabarajado. Entonces, por eso es que no funciona el get. Porque tanto la acción como la condición están en lo mismo. Rabashi Amar, Rabashi dijo, es decir, el Tana de nuestra Mishnah, de nuestra Beraitá, perdón, Mani, ¿quién es? Rabbi es Rabiudan así. Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab, Kola Omer Almenat, todo el que dice a condición que Omer Meachshav dame. Es como si estuviese diciendo desde ahora. Es decir, que cuando se cumple la condición, se entiende de manera retroactiva que ella quedó divorciada en el momento en el que le dio el get. Por lo tanto, en el final de la Beraitá decimos Megoreshet. ¿Por qué? Porque en el momento del Girushin, del divorcio, Natán Laeta Get le dio el get totalmente a condición de que se lo devuelva. Después de ello, lo que no ocurre en el principio, que no le da el get del todo. Porque el papel se lo devuelve. Muy bien, continuamos. Dice la Gemara. Itkin, decretaron, Shmuel, el Bedín de Shmuel, y dijeron, Bequita de Shchiv Merá, estamos hablando del get de un moribundo. ¿Qué dijo? Im lo mati lo yehe get, veim mati yehe get. Si no me muero, esto no será un get. Y si me muero, será un get. Esa es la condición que pone. Pregunta de Mará. Lema, digamos, im mati yehe get, veim mati lo yehe get. Lo magdim inish pur anuta le nafshe. Dice, no, la persona normalmente no adelanta la desgracia a sí mismo. Es decir, no va a decir, si me muero, será el get. Debería haber dicho, será un get si me muero. O sea, a la gente no le gusta hablar mal, o sea, cosas malas que le pasen de primeras. Velema debería decir, lo get, imlomati, no será no será get si no me muero. Bainan, tnae, kodem le maase. Y entonces, ahí estamos poniendo la condición antes de la acción. Entonces, pregunta entonces la Gemara. Matkif le Raba, le preguntó Raba, Mihdi. Si kol tnae mejan gamrinan. Otra vez, ¿de dónde aprendemos todas las leyes de condiciones? Mitnai benegadu ben Reuben, de las condiciones de los hijos de Gad y de Reuben. Mahatam, hen, koden lelav, igual que ahí lo positivo va antes de lo negativo, es decir, vamos a conquistar, vamos a cruzar el Jordán para conquistar. Afkol. Entonces también todas las condiciones, primero hay que poner lo positivo y luego lo negativo. La fukeaja para excluir este caso de lo kodem lejen, que en el cual la negatividad está antes que lo positivo. Él amarraba, entonces dijo Raba, im lo mati lo yehe get. Si no me muero, no será un get. Me mati yehe get. Y si me muero, será get. Im lo mati lo yehe get. Y si no me muero, no será get. Entonces explico ahora las palabras. Y dice, im lo mati lo yehe get, ¿por qué? Lo magdim inish pur anuta le nafshe, porque la persona no pone lo negativo sobre él en primer lugar. Ahora, im mati yehe get, im lo mati lo yehe get, y después dice, si me muero, será un get, y si no me muero, no será un get. Bainan hen koden ela, porque es necesario lo positivo antes, el lenguaje positivo antes que el lenguaje negativo. Muy bien. Pasamos a otra Mishnah. En resumen, hemos visto tres cosas que tienen que cumplirse para una condición. La condición tiene que ser doble. La condición tiene que ir primero la condición antes que la acción. Y tiene que ser positivo antes que negativo. Muy bien. Dice la Mishnah. Esta es tu gueta, condición de que te ocupes de mi padre. No le dijo cuánto tiempo. ¿Sí? A condición de que amamantes a mi hijo. Y tampoco le dijo cuánto tiempo. Kamahi menikatu. ¿Cuánto tiempo ella va a estar amamantándolo? Shanim, 2 años. Porque es lo que normalmente se amamanta.
La viuda Omer, Shemona Asar Jodesh. La viuda dice 18 meses. Es la discusión que hay entre Jajamim y la viuda sobre cuánto tiempo es la lactancia. Ahora, Met Ben, si murió el hijo antes de que cumpla esa edad, o Shemet Abba, que murió el padre, Ares de Get, el Get ya entra en vigor. Entonces también así dijo Ares de Gitech, al menos Shetamshi et Abba, Shete Shanim, este es tu Get a condición de que te ocupes de mi padre durante 2 años. O al menos Sheteniki et Beni Shete Shanim, o que amamantes a mi hijo 2 años. Umeta Ben, o Sheamarav, Efshi, Shetit Shamshi, y en caso de que muera el hijo o que el padre dijo no necesito que te ocupes de mí, lo ve a Padá en Oget. Ese get todavía no es válido. ¿Por qué? Porque específicamente le dijo 2 años. Rabbi Shimon ben Gamliel dice que en este caso que el padre renunció a que se ocupe de él. ¿Por qué? Porque le enfadó el Ashelo Jafetz Bekaj. No es porque se enfadó, sino porque él siente que no necesita que se ocupen de él. Es un get. Clal, ¿cuál es la regla general? Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, que dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Kol, acaba, sheena, gemena. Ares de que, es decir, toda cosa que impide que se llegue a cumplir el get, la condición, Ares de get, es un get de todas formas. Vamos a ver a qué se refiere más adelante. Pregunta la Gemara, ¿Umibaina en Kulehai? ¿Acaso necesitamos todo esto? ¿Sí? Dice Urminhi, tenemos una pregunta de una vereita que se opone. Urminhi, tenemos entonces una vereita que se opone a esto. Dice, Shimashto Yomehad, es decir, si ella vino y se ocupó del padre un día, Henikatu Yom Ehad, o si lo amamantó un solo día. ¿Ares de get? Este es un get, el get entra en vigor y esto contradice nuestra Mishnah. Amar Rav Hizda, lo kasha, dijo Rav Hizda, no hay dificultad. Ha Rabbanan, Beha Rabba Shimon ben Gamliel. Uno es la opinión de los sabios y otro es la opinión de Rabba Shimon ben Gamliel. Matniti, nuestra Mishnah, Rabba Shimon ben Gamliel. Sigue la opinión de Rabba Shimon ben Gamliel. Y la vereita sigue la opinión de Rabbanan. Ah, entonces la Gemara rechaza y dice no. Hami de Sefa, Rabba Shimon ben Gamliel Habe. Es decir, lo que está al final de la Mishnah es la opinión de Rabba Shimon ben Gamliel. Miklal, entonces, ¿qué quiere decir? De Reshalab Rabba Shimon ben Gamliel, que al principio no lo es. Porque si hay discusión entre uno y otro, quiere decir que no puede ser el mismo. Ela, entonces, responde a la Gemara al revés. Bereitá, Rabba Shimon ben Gamliel. La Bereitá es la opinión de Rabba Shimon ben Gamliel. De Mekel Betnai, que es más permisivo con las condiciones. Matnitin Rabbanan, y la Mishnah sigue la opinión de los sabios. Rabba Mar dijo a Rabba, lo kasha, no hay dificultad. Kan, es decir, en la Mishnah, Bistam, estamos hablando de una manera Stam, es decir, que no especificó al menashetam shamshi, que te ocupes de mi padre, o que amamantes a mi hijo. No le dijo cuánto tiempo. Kan, pero aquí en la Bereitá, Binfaresh, le está diciendo cuánto tiempo. La Gemara le dice no. Rabashi, Amar, dijo Rabashi, Kol Bestam, todo aquello que es Stam, sin especificar. Nami que me faresh yo mejad dame. También es como si lo hubiese dicho claramente un solo día. Pregunta entonces la Gemara. ¿Acaso no fue enseñado en una Mishnah, en el principio de nuestra Mishnah? Kamahi menikatu. ¿Cuánto tiempo le tiene que amamantar al bebé? Shete shanim, 2 años. La viuda Omer, Shemona Asar Jodesh. La viuda dice 1 año y medio. Entonces, Bishlamar de Rabba, según Rabba, que explicó que las palabras de la Vedita específicamente, una es porque especificó un día solamente, Nija, está muy bien. Ahí funciona de una manera porque cuando no dice nada, es un día, perdón. Ahí funciona muy bien porque le dijo un día, y aquí funciona muy bien porque le dijo cuánto tiempo, 2 años o 1 año y medio, según para quién. Pero él al Rabashi, para Rabashi, que dijo que cuando no se dice nada, por defecto ya es un día. La Malishe Teshanim, ¿por qué entonces tendría que estar 2 años?
La Manish Monazar Jodesh, ¿por qué 18 meses? Beyom Echad Tzagi, un solo día sería suficiente. Responde a Gemara y dice a Amar, así es como hay que explicar nuestra Mishnah. Yom Echad Mishte Shanim, es decir, un día después de los 2 años, con que pasó un día más de los 2 años. Uba Mishnah, y viene la Mishnah, ¿para qué? Le afuque, para excluir la Ahar Shete Shanim, para decirnos lo que pasa después de que se completaron los 2 años. Desde Kiyum Atnai, que ya no se está cumpliendo la condición, Yom Echad Mishemon Asar Jodesh, un día después de los 18 meses, según la opinión de la viuda. Le afuque para excluir, le ajar, Shemon Asar Jodesh, para excluir lo que pasa después de los 18 meses, que ya no, ya no está cumpliendo con la condición, por lo tanto, Megoreshet quedaría divorciada esta mujer. Pregunta entonces la Gemara sobre esta explicación. Métibe, vamos a traer una vereitá que se opone. ¿Qué vimos en el final de nuestra Mishnah? Esta es tu geta condición de que te ocupes de mi padre durante 2 años. O al menos o que amamantes a mi hijo durante 2 años. Umeta ben, murió el hijo. O llamar a Abo, que el padre dijo, no, no necesito que te ocupes de mí, porque no necesita que se ocupen de él. No get. El get no es un get. Entonces, explica la pregunta. Bishlama le Raba, según el punto de vista de Raba, no hay dificultad. ¿Por qué? Porque Resha Bedeló Parish. El principio está diciendo que no le especificó cuánto tiempo. Por lo tanto, si murió el hijo dentro del tiempo, se cumple la condición, porque ya fue un solo día, por lo menos, y entonces está divorciada. Pero la cefa, el final, está diciendo que le dijo específicamente cuánto tiempo. Ela le Rabashi. Por lo tanto, si murió dentro del tiempo, entonces no se cumplió la condición. Entonces, para Rabashi, que opina que en el principio necesita amamantarlo solamente un solo día de los 2 años, Maishena Resha o Maishena Estefa, ¿qué diferencia había entre el principio y el final? Kashia, efectivamente, queda en dificultad este punto de vista. Para Rabashi, la Mishnah y la Bereitá presentarían un problema. Hasta aquí llega el DAF, que tengamos un excelente día. Hisku Beimso.